Pero sí, una vez que tú comienzas a entrar al género, también uno aprende que el bongo tiene bastante que ver con esto del género. Y quiero en el futuro hablar también con percusionistas, porque a veces nosotros no le damos el crédito a esos percusionistas que también han hecho una muy buena base para nosotros, porque fíjate, y también incluso en la salsa, en la salsa es un poco más conocido ujú, porque eh, hay más instrumentos de percusión, ¿no? Y son más en el frente. Y exacto, los instrumentalistas tienen su espacio para hacer sus solos, ¿no? Y muchos exacto. líderes de las bandas, como Rey Barreto, que eran percusionistas, estaban en el frente. O sea que la manera en la que el público miraba a los instrumentalistas es diferente. En la banda de bachata, por lo general, el cantante o el grupo, Adelante, no exactamente la imagen está en el cantante o el cantante que era un guitarrista. No, en realidad, no exacto. sé si me equivoco, pero yo nunca he visto una banda en la que, e incluso el percusionista sea uno de los miembros al frente. ¿Me entiendes? Dentro Sí, de la banda. es súper interesante porque yo estaba hablando con una persona, con el manejador de Daniel Monción y Alexandra, nos encontramos allá en Denver y estábamos hablando de eso precisamente, de los settings de una banda. Qué raro es encontrar una banda donde el cantante principal sea el bongocero o el güirero. Fíjate, en el típico, sí, están, por ejemplo, tú tienes Sí el se hace, Caimán sí. Class, que es uno de los músicos duros, ¿no? En la guira, y él siempre Sí. está al frente en las promociones y todo, ¿no? Y en los videos se escucha él hablando, haciendo su coro. O sea que en los otros Ujú, géneros, yo lo he visto, ¿no? Y ujú. en el mismo merengue, también como la tambora se siente más pronunciada, o no sé si es, no sé qué es lo que está pasando, pero yo pienso que Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es una cosa interesante. Mira, un amigo mío de Denver, Sebastián, él hizo un quote que decía, Bachata will always be guitar music. La bachata siempre será música de guitarra. Y creo que ahí está del porqué, de la respuesta, del por qué. ok. Creo que porque la guitarra es como una personalidad, es como una persona. Para mí la guitarra tiene tanta versatilidad, tantos Sí, colores, que es como que encuadra bien con lo que es el amargue y la amargura. Y claro. creo que por eso no sé si tal vez esa es la respuesta, pero yo también, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no he visto bandas de bachata donde los percusionistas estén adelante y formando parte de lo que es como de la foto del frente, del Sí, perfil. sí, exactamente. Y según ha evolucionado la bachata, ¿no? Se le han sumado obviamente los cachimbos, que son los saxofones, y Y hasta la conga también. sí, y la conga, exactamente, y los timbales, también hay personas que le están poniendo para rellenar. O sea que el género de una manera u otra sigue evolucionando, pero yo pienso que eso es algo que se debería de tener más esa conversación y yo también quiero aprender Sí, un poquito más de eso, porque si no tomamos cuenta de eso, mientras más vaya corriendo el tiempo, se va a perder, ¿no? Esa esencia. Y estoy de fíjate, acuerdo. para el baile, para los que no saben, para el baile. Es mi opinión, pero yo creo que van a haber más personas que están de acuerdo conmigo. El bongo es básicamente la espina del baile. Tucu, tacu, taca, tucu, La tucu, espina tacu, dorsal, yo estoy taca. de acuerdo. Cuando tú le das a esa hembra, Sí. ese es el Ujú, cuarto paso del básico, de la bachata. ujú, O sea que el baile está definido en base a lo que hace el bongo. La guira hace ujú. obviamente los cortes, pero la guira es un instrumento que solamente tiene básicamente un sonido, ¿no? Y Un solo tono. sí, entonces el bongo tiene dos, pero esa característica, esa espina del baile, está con el Mm, bongo y tenemos que tener esa conversación porque sí, hoy en día una de las cosas una de las características que tiene la bachata no, la sensual, es que la velocidad de los temas, por lo general, son un poquito más lentos. Están en los 120, en ujú. los 110, o sea que está bajando 110, más sí. al tiempo de la balada y
la razón es porque los movimientos del estilo son un poquito más lentos y son un poquito más... Largos también, sí, sí. exactamente. Entonces, si tú lo haces con la velocidad típica de la bachata de los 90 o la bachata estándar, que son más o menos de los 120 a los 130, porque ya una vez que tú subes a los Mm, 135, 140, ya tú estás en el área ya del tú estás en otro, bachatarengue, tú sabes. exacto, en el área de Teodoro. Sí, exactamente. Entonces, yo pienso que también las velocidades tienen que ver mucho con eso, pero sí, hay que tener un poquito de, un poco más de esa conversación de lo que es la Sí, yo percusión. estoy de acuerdo contigo y también quisiera aprender cuando traigas a esos maestros que puedan hablar también de sus opiniones, especialmente los percusionistas. Me gustaría también aprender sobre lo que ellos opinan sobre todo eso. Cuando yo grabé uno de mis primeros temas con un maestro que se llama Javier, que es percusionista, él me estaba diciendo, y eso fue hace ya algunos casi 10 años también, eh, que no era lo mismo que antes, ¿no? Ujú. El apreciamiento, the appreciation for the craftsmanship, de lo que es desarrollar esa El aprecio, técnica, sí. si no era el mismo. Y una de las cosas que hay que darle gracias a Ventura, ¿no? En una manera, no que otros artistas no lograron hacer, sino que no lo lograron hacer con tanto éxito, fue hacer fusiones con otros géneros, ¿no? Ujú. Y traerle esos Sí, colores a la bachata y darle. Quiero decir, con eso dicho, que Aventura no fue el primero. Si tú escuchas el repertorio del maestro Luis Vargas, ahí hay samba, ahí hay de todo, ahí hay fusiones, o sea que tal vez no sean esos temas, no sean no han sido tan escuchados como los de Aventura, ¿no? ujú. Pero eso ya se había hecho antes. Lo que pasa fue que Exacto. el tiempo y obviamente el talento que ellos tienen se le dio para Aventura para ellos exponer eh, esa parte de la música. Entonces, Estoy de acuerdo contigo, sí. él cuando estaba tocando hizo ciertas fusiones con ciertos ritmos, ritmos árabes, ritmos, y él me estaba explicando, oh, este ritmo viene de acá, este ritmo viene de acá, eso viene de acá, y esa información a las personas que son, ya sea la bachata moderna, la clásica, trachata, subchata, ronchata, cualquier chata que tú estés escuchando, es importante, ¿no? Yo creo que los músicos míos y las personas que te siguen a ti, que también aprendan de eso y que tengan esa conversación para poder llevarla a los otros lugares, ¿no? Porque si nosotros, que somos, básicamente estamos adentro en una manera u otra en este género, no conocemos tanto, imagínate tú una persona que esté afuera, que esté escuchando esto, tú sabes, por primera vez, no va a tener tanto acceso a esa información. Ujú. Sí, yo quiero aprender un poquito más de eso.